Esperemos unos minutitos hasta que se unan más personas. Bueno, en honor al tiempo vamos a iniciar con el webinar. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar Doing Agrobusiness en Ecuador y agradecemos su interés en conocer las oportunidades que ofrece Ecuador para el desarrollo de negocios en el sector agroindustrial, uno de los pilares claves de nuestra economía. Hoy contamos con un panel de gran experiencia. Nos acompaña Priscila Flores, quien es la directora de la Oficina Comercial de Ecuador en Colombia, que nos compartirá una visión estratégica sobre las oportunidades comerciales entre ambos países. Asimismo, contamos con Alessandra Chubulí, que es la abogada de Mon Group Ecuador, quien abordará los principales aspectos societarios, legales y laborales que deben considerar al invertir y operar en Ecuador. Quien les habla, Paola Almeida, soy gerente general de Mon Group Ecuador y los estaré acompañando durante este espacio. Esperamos que este webinar sea de gran valor para ustedes. A continuación, les dejo con Priscila Flores. Gracias, Paola, y buenos días a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Gracias, evidentemente, a la invitación de Mon Group para acompañarlos. Y en esta sesión queremos explicarles y exponerles cuáles son y cómo vemos desde ProEcuador y desde el gobierno nacional cómo Ecuador puede transformarse en una plataforma exportadora del sector agro para toda la región. Así que me voy a enfocar en eso porque sé que Alexandra luego va a hablar del tema societario y el tema empresarial, cómo es operar en Ecuador y las ventajas también que tenemos dentro del paquete de incentivos para la atracción de inversiones dentro del país. Así que muchas gracias. Evidentemente, Ecuador, como ustedes conocen, se ha consolidado en la última década como un actor relevante en el comercio agroexportador global. Hoy, desde ProEcuador, quiero compartir cómo el país puede convertirse en una plataforma estratégica para exportar productos del agro a terceros mercados, aprovechando la red de acuerdos comerciales que tenemos vigentes. Desde ProEcuador, como ustedes conocen, somos la entidad oficial del gobierno ecuatoriano encargada de promover las exportaciones y la atracción de inversión extranjera.
Nuestro rol es acompañar no solo a las empresas nacionales, sino también a las extranjeras en procesos de internacionalización, soft landing dentro del Ecuador, acceso a mercados y la generación de alianzas productivas para el crecimiento de sus negocios en el Ecuador. Ecuador, como ustedes conocen, es una economía abierta, con una fuerte vocación agroexportadora dentro de la región y una trayectoria consolidada en mercados exigentes. Esto le permite hoy actuar no solo como un exportador hacia otros mercados como la Unión Europea, Estados Unidos y el Asia, sino que convertirse en una plataforma regional de producción y exportación. Como ustedes ven aquí, tenemos datos bien importantes. Solo en el 2023, las exportaciones agroexportadoras del sector agro representaron el 27.7% del PIB ecuatoriano. La vocación de la que hablamos, agroexportadora, es tan importante que el año pasado exportamos 6.442 millones entre enero y junio del 2025 en estos tipos de productos. Actualmente, 161 países reciben nuestras exportaciones y Ecuador amplía una canasta de productos de exportación que en este momento rondan los 2.400 productos de distintos subsectores en el sector agro y la agroindustria. Los acuerdos vigentes que tiene Ecuador, pues Ecuador tiene acuerdos vigentes con la Unión Europea, China, EFTA, la Comunidad Andina, la mayoría de los países en Centroamérica, lo que nos permite un acceso preferencial a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Así que uno de los últimos acuerdos es justamente el de China, que eso nos cataloga como uno de los pocos países en América Latina que tiene un acuerdo comercial con este gigante mercado. El sector agro ah, el sector agro ha crecido tanto en los últimos años que los sectores con mayor crecimiento definitivamente son cacao y derivados, que han generado más de un 180% de crecimiento, el banano, que se ha consolidado dentro de la balanza comercial no petrolera en el Ecuador en exportaciones con más del 45% de crecimiento, el café especial con un 120%, las frutas exóticas como la pitahaya, la moringa, y otro tipo de frutas exóticas de toda la sección oriental o amazónica del país han generado un crecimiento de las exportaciones en la última década de más del 300% y no se diga las flores, cuyo principal mercado en este momento es el Asia y la Unión Europea. ¿Cuáles son los factores de competitividad que hablamos cuando presentamos a Ecuador como una plataforma agroexportadora regional? Pues evidentemente el clima y la biodiversidad de los plazos climáticos que ofrece Ecuador. Ese clima y esa localización privilegiada nos permite tener unos procesos de producción continua con alta calidad durante todo el año. También decirles que en las últimas 2 décadas el sector exportador y el sector privado en el Ecuador ha hecho mucho énfasis en el tema de las certificaciones de calidad. Es decir, que cada vez que nosotros hacemos la promoción de un producto ecuatoriano en un mercado internacional, sabemos que cuando alguien está comprando de Ecuador es un producto de alta calidad. Las certificaciones no solo en trazabilidad, sino en sostenibilidad nos permiten ser líderes en algunos mercados de Europa y Estados Unidos. La logística portuaria, pues como ustedes conocen, tenemos 5 puertos en el Pacífico que nos conectan directamente con el Asia. Tenemos una excelente conectividad con Estados Unidos, la costa oeste y evidentemente toda la región de Centroamérica. En temas de sostenibilidad, tenemos un eje transversal de modelo productivo. De hecho, la sostenibilidad es uno de los pilares del eje productivo ecuatoriano, que integra prácticas responsables en los ámbitos ambiental, social y económico para el comercio internacional. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos para empresas colombianas en Ecuador? Pues evidentemente la producción en Ecuador es una producción diversificada y competitiva, con un sector agroindustrial muy bien posicionado, un sector pesquero que es líder en algunos sectores como el camarón y la pesca blanca a nivel mundial y el atún. En temas energéticos vemos una muy buena posibilidad para la inversión extranjera, sobre todo la inversión colombiana. El tema manufacturero, que generan empleos y valor agregado y crecimiento económico, pues son uno de los sectores más llamativos para las empresas colombianas. La exportación a terceros mercados es importante.
Dentro del primer trimestre del 2025, las exportaciones no petroleras representaron el 75.8% del total exportado de Ecuador, así que sin duda alguna Ecuador tiene una presencia muy importante en algunos mercados que pueden ser interesantes para las empresas colombianas que quieran venir a hacer transformación, hacer algún tipo de inversión que pueda elevar la capacidad productiva de Ecuador y así llegar a mercados como la China, donde, por ejemplo, Colombia no tiene un TLC. Así que con la estrategia de joint venture que tenemos actualmente, lo que queremos es impulsar la atracción de socios internacionales para fortalecer la capacidad productiva y facilitar la transferencia tecnológica en sectores de alta proyección exportadora que vemos desde el gobierno nacional. Cuando hablamos de una plataforma de exportación de Ecuador, hablamos sin duda alguna de un valor agregado a la transformación y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. Dentro del valor agregado, el desarrollo de productos con mayor nivel de procesamiento y diferenciación nos ha permitido llegar a mercados internacionales diría yo, retadores para las empresas exportadoras, tales así como Alemania, Japón. Tenemos actualmente un incremento de competitividad exportadora mediante la cual la trazabilidad, las certificaciones y los temas de calidad son sumamente importantes. Hemos hecho un impulso a la industrialización y la modernización productiva con incorporación de nueva tecnología y sin duda alguna la evolución de materias primas para bienes con mayor valor comercial es uno de los pilares para el tema de la producción en Ecuador. Dentro de la estrategia de encadenamientos productivos, hemos hecho la integración de productos, industrias y exportadores en cadenas de valor eficientes. Es así que tenemos actualmente 24 clústeres productivos que están operando dentro del territorio nacional. Tenemos también el fortalecimiento de proveedores locales y las MIPIMES para una producción más competitiva y sostenible, que es dentro de una política de sostenibilidad e incremento a la producción. Así que estos son datos bastante generales, pero quiero dejarles aquí los datos de contacto de la Oficina Comercial de Ecuador en Colombia, desde donde sin duda alguna estamos prestos a ayudarles a darles cualquier información adicional y también por parte de Mon Group, pues si ustedes tienen alguna duda, algún requerimiento específico, pues con mucho gusto podemos atenderlos. Gracias, Paola y Alexandra. Gracias, Priscila, por tu intervención. Bueno, nosotros vamos a continuar. Déjenme nada más presentarles las diapositivas. Ok. Bueno, entonces un poco ahí acotando a lo que nos decía Priscila, que la información que nos dio estaba súper completa. Bueno, Ecuador, ustedes ya Priscila lo dijo, Ecuador ha sido reconocido por poseer la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo. La moneda oficial es el dólar. En Ecuador, la agricultura y la agroindustria poseen más de un 20% de las exportaciones no petroleras y por estas y por muchas más razones, Ecuador es el destino ideal para las inversiones. Aquí tenemos algunas ventajas competitivas del agro en Ecuador, lo que ya nos había dicho Priscila, el clima privilegiado, la biodiversidad de más de 4.000 especies cultivables, una ubicación estratégica al acceso logístico del Pacífico, reconocimiento internacional del cacao, el banano, flores, camarón. Algunos sectores de agro con mayor potencial, eh, podemos decir que Ecuador es el primer exportador mundial de banano, con alta demanda en Europa, Estados Unidos y Rusia. El cacao y sus derivados son reconocidos por su calidad fino de aroma, generando oportunidades con el chocolate premium y orgánico. Las flores son el segundo producto agrícola de exportación, con fuerte presencia de las rosas, flores tropicales en Estados Unidos y en Europa. El camarón es el principal producto no petrolero de exportación. El café especial y orgánico tiene un creciente reconocimiento internacional con nicho en mercados gourmet. Las frutas tropicales y exóticas como el mango, la piña, el maracuyá, la pitahaya, el aguacate tienen alta demanda en mercados saludables. Y también el agroturismo y las experiencias vivenciales en Ecuador se han consolidado como una alternativa de turismo sostenible que conecta a los visitantes con la vida rural, las atracciones y la producción agrícola del país.
El sector de agrotecnología en Ecuador está en expansión, integrando innovación y sostenibilidad para mejorar la productividad agrícola, aplicando tecnología con drones para el monitoreo de cultivos, control de plagas, riego y fertilización de precisión. Aquí podemos ver los principales productos agrícolas exportados por Ecuador, donde vemos que el banano y el cacao lideran las exportaciones agrícolas ecuatorianas en valor, con una fuerte orientación hacia la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que productos como las flores, las frutas tropicales y vegetales muestran oportunidades claras de diversificación y crecimiento en mercados especializados. Vamos a hablar un poquito de las inversiones, nada más a manera de introducción. Ecuador ha venido trabajando en una serie de regulaciones con incentivos fiscales, aduaneros, creando un escenario idóneo para los inversionistas, contando así con una estabilidad, previsibilidad jurídica, incentivos tributarios y mecanismos seguros para la solución de controversias. Aquí podemos ver cuál es el marco normativo de las inversiones en el país. Como nos había dicho Priscila, pues Ecuador cuenta con más de 11 acuerdos comerciales, aquí también ya se incluiría China, y acuerdos de doble imposición. Bueno, para explicarles un poquito más de esto, les va a hablar Alexandra sobre las inversiones, más que todo enfocado en el sector agro para los inversionistas, ¿no? Listo, Alexita. Buen día con todos. Gracias por ser parte de este webinar que busca no solo compartir información importante y relevante para el sector de la agricultura, sino también presentarles información que puede ser relevante para sus actividades económicas. Bien, vamos a hablar de los contratos de inversión. Es importante saber que un contrato de inversión es un acuerdo suscrito entre el Estado ecuatoriano y el inversionista. Este inversionista puede ser nacional, es decir, ecuatoriano, o puede ser también una persona extranjera. Este contrato eh, de inversión es importante porque puede ser para proyectos de medianos, grandes y de largo plazo. Este contrato nos otorga una serie de beneficios, principalmente estabilidad jurídica y también beneficios tributarios, que lo veremos más adelante. Sin embargo, quisiera hacer la precisión de que este contrato de inversión no solo nos dará los beneficios mencionados, sino que también busca proteger la inversión y promoverla. Así que vamos a continuar para conocer a más detalle sobre los contratos de inversión. ¿Sí? La relevancia que pueden tener estos contratos es que aseguran la planificación de la inversión a largo plazo y reduce los riesgos que pueden dar por los cambios normativos que generalmente ha tenido la regulación ecuatoriana. Y al tener esta estabilidad normativa, pues la rentabilidad del proyecto mejora considerablemente. Este contrato de inversión también facilita el financiamiento y alianzas estratégicas. Otra cosa que es importante resaltar es que al, al mantener este contrato de inversión, también podemos planificar el negocio de forma prolongada y así beneficiarnos de la estabilidad que brinda este contrato de inversión. A continuación, vamos a hablar de aquellas actividades del agro que califican. Califican aquella producción agrícola a gran escala. ¿Por qué razón?
porque para acceder a este tipo de inversión, el proyecto debe contar con una inversión de al menos de 1 millón. Los detalles lo veremos más adelante. Por lo tanto, podría servir también para la agroindustria y procesamientos de valores agregados, es decir, otro tipo de servicios que requiera el agro. Pueden servir también para aquellos proyectos de agroimportadores, así como también para aquellos servicios relacionados a la infraestructura de productos, como son las plantas, los centros de acopio y la logística en general. Es importante también que consideremos que el servicio del agro, este sector del agro, también necesita otros servicios que van encadenados también a su productividad y por tanto generan nuevos empleos, lo cual es positivo para el Ecuador y es por eso que el Estado busca estos contratos de inversión y veremos a continuación sus beneficios. ¿Sí? Como le había mencionado, existe una estabilidad jurídica y tributaria. ¿Por qué razón? Porque una vez que se firmen los contratos de inversión, el inversionista puede tener una reducción de 3 puntos sobre la tarifa del impuesto a la renta y por un plazo máximo de hasta 15 años. Esto permite al inversionista hacer una planificación fija sobre cuál va a ser su proyecto. Adicional a ello, puede tener una exoneración sobre el ISD. El ISD es un impuesto sobre la salida de divisas que permite de este modo, este impuesto es del 5%. Cuando sale el dinero del Ecuador, debe pagar el 5%. Bajo este contrato de inversión ya no tendrá que pagar el 5%. Tiene una protección. ¿Por qué razón? Porque estos beneficios que he mencionado no van a cambiar. Por tanto, va a tener una estabilidad su proyección, porque ya podrá considerar todos estos beneficios tributarios para de este modo tener una claridad sobre cuál va a ser su carga tributaria. Algo que sí quisiera precisar es que esta exoneración del impuesto a la salida de divisas aplica para bienes de capital y materias primas importadas. ¿Sí? Adicional a ello, tiene una libre repatriación sobre las utilidades. Esto se refiere a que si ustedes quieren eh, enviar a su país de origen de los inversores las utilidades que genere la inversión, pues lo pueden hacer de forma libre, sin que exista un tipo de limitación. ¿Sí? Podemos continuar, por favor. Bien, como les había mencionado hace poco, existen unos requisitos para suscribir estos contratos de inversión. ¿Cuáles son? Primero, que sea una inversión nueva o que sea una ampliación sobre la inversión ya existente. Existe un monto mínimo para este contrato de inversión. El monto mínimo de este contrato debe ser al menos de $1 millón, ¿no? Pero este millón debe ser utilizado en el plazo que ha estipulado el inversionista. Sin embargo, sí existe un requisito adicional. Este requisito es que al menos durante el primer año tenga una inversión de $250,000, que fácilmente se puede justificar porque, como lo había mencionado, esta inversión puede durar por hasta 15 años. Si siempre el primer año requiere de una mayor inversión, porque se debe considerar que debe existir una
implantación en el país, lo cual genera grandes costos por los equipos, la materia que implica instalarse en Ecuador. Adicional a ello, el inversionista debe contar con un plan de inversión y una cronología. Esto se refiere a que se debe informar al Estado ecuatoriano de cómo van a desarrollar su inversión, es decir, cuánto tiempo le va a tomar y qué tipo de equipos van a constituir en Ecuador. Y finalmente, se debe cumplir con la normativa ecuatoriana. Como lo veremos más adelante, existen una serie de obligaciones que debe cumplir el inversionista como empleador y así también como inversión. Por favor, continuemos. ¿Cuál es el proceso para esta inversión en el sector de agro? Primero, debemos, una vez que se ha contactado al inversionista, este debe generar su solicitud ante el órgano rector, que es el Ministerio de Producción. ¿Sí? Una vez que ha presentado su solicitud, también debe elaborar los informes técnicos y legales con la entidad rectora. Si este proyecto cumple con todos los lineamientos que establece el órgano rector, se debe presentar el proyecto de inversión ante el subcomité técnico de la entidad rectora para que éste realice su análisis y también sus recomendaciones. Luego de ello, se realiza una solicitud para que el Ministerio de Economía y Finanzas comparta su dictamen. Finalmente, si es que el Comité Estratégico de Producción y Atracción de Inversión considera que esta inversión, este proyecto de inversión, cumple con toda la normativa legal y técnica, pues recomendará y si es que es aceptable o no, y finalmente se firmará una escritura pública en el cual incluye todo el proyecto, sus obligaciones y esta escritura va a ser la cual establezca los límites y las obligaciones con las que debe cumplir el inversionista. Podemos continuar, Pau. Ok, gracias, Ale. Déjame poner la siguiente. Vi que por ahí alzaron la mano. Si tienen alguna pregunta, por favor, si nos pueden escribir ahí en el chat para el final de la presentación leer e ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Ok, continuemos con las oportunidades de negocio en el agroecuatoriano. Ecuador es un país con gran diversidad agropecuaria y un sector en constante innovación, lo que abre múltiples oportunidades de negocio para inversionistas nacionales e internacionales. Hoy quiero compartir con ustedes las principales áreas donde se concentran las oportunidades de exportación, sostenibilidad, agrotecnología e inversiones estratégicas. Primero hablemos de la exportación con valor agregado. Ecuador se destaca por productos como el café, el cacao, el banano, la pitahaya, la guayusa y flores. Mercados emergentes como Emiratos Árabes, Europa y Canadá buscan productos ecuatorianos de alta calidad. Por ejemplo, un producto de cacao fino puede acceder a mercados europeos que pagan hasta un 30% más por productos certificados y de calidad premium. La segunda oportunidad es la agricultura sostenible y tecnificada. Aquí hablamos de prácticas como agroforestería, agricultura orgánica y uso eficiente de recursos. Tecnología como drones, sensores y energías renovables permiten monitorear cultivos y optimizar recursos. Por ejemplo,
Con sensores de humedad y riego automatizado, una finca puede ahorrar hasta un 40% de agua y mejorar significativamente su productividad. El tercer foco es la agrotecnología y la innovación digital. Existen plataformas digitales que conectan productores con mercados y proporcionan datos claves de producción. Proyectos gubernamentales como Pidara apoyan la diversificación de cultivos y la reconversión hacia productos de mayor demanda internacional. Esto facilita que los productores optimicen recursos y accedan a mejores mercados. Y finalmente tenemos inversiones y proyectos estratégicos. Se han asegurado más de 800 millones en nuevos proyectos agroindustriales, generando empleo directo e indirecto. Además, programas de conservación, como el Biocorredor Amazónico, promueven la gestión sostenible de la región. Esto demuestra que invertir en el agroecuatoriano no solo es rentable, sino también sostenible y seguro. Listo. Alexita, ahí, por favor, para que nos ayudes con la presentación de la creación de sociedades en Ecuador. Bien, hablaremos sobre cuál es el proceso para constituir una sociedad en Ecuador. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre las principales sociedades que se constituyen en Ecuador y sobre los requisitos mínimos con los cuales se debe cumplir. Bien, la compañía de responsabilidad limitada, su abreviatura es CIA LTDA. El capital mínimo para constituir este tipo de compañía es de $400 y este capital debe ser pagado al menos el 50% en su constitución y la diferencia en un plazo máximo de 12 meses. Este capital se representa a través de participaciones y su limitante es que puede constituirse con un socio y hasta 15. ¿Qué pasa si excede de 15 socios? Debe transformarse en otro tipo de compañías. La responsabilidad de los socios se limita al aporte de su capital. Es decir, que si aportó $100, un tercero puede exigirle el pago de hasta $100. La flexibilidad de sujeto social es más limitado. ¿Por qué razón? Porque debe ser específico. Por ejemplo, si se dedica al transporte, no puede tener otras actividades distintas, como por ejemplo el mantenimiento de vehículos. Sin embargo, sí puede tener actividades relacionadas. En cuanto a su constitución, este tipo de compañías puede constituirse a través de un instrumento privado o de una escritura pública. Y siempre debe estar inscrito en el registro mercantil del lugar donde se haya establecido el domicilio de la compañía. Por ejemplo, si el domicilio de la compañía ha sido determinado para Quito, se deberá inscribir en el registro mercantil de Quito. Una de sus características es que si quiere ingresar un socio, es decir, se han transferido las participaciones, este socio, para transferir sus participaciones, requiere del consentimiento unánime de los demás socios. Esta puede ser una ventaja en la medida que al resto de socios les permite conocer quién ingresa y quién sale. Esto, al final del día, representa un control sobre quiénes son sus socios y también saber si comparten la misma idea, los mismos objetivos. ¿Sí? También puede considerarse como una desventaja porque si yo quiero transferir mis participaciones,
deberé hacerlos conocer a mis socios y contar con su aprobación. Sin embargo, en la mayoría de casos siempre es una ventaja porque nos permite mantener el mismo ideal con el resto de mis socios. Ahora bien, la sociedad anónima eh, es conocida más como una SA, tiene un capital mínimo de $800 y este capital debe ser pagado al menos en un 25% de su constitución y la diferencia en un plazo máximo de 24 meses. Aquí el capital se representa por acciones. Y la ventaja, a diferencia de una compañía de responsabilidad limitada, es que puede tener uno o más accionistas. 1 millón, 2 millones, no hay limitación. La característica en cuanto a la responsabilidad realmente de todas las compañías es que los socios o accionistas responden únicamente por el monto de su aporte. El objeto social es más flexible y puede ser mucho más amplio, pero siempre tiene que estar relacionado a la actividad económica principal. Por hacer un ejemplo, si es que yo voy a vender equipos de seguridad, mi, mi- mi objeto social puede estar relacionado con la venta de equipos de seguridad, la asesoría en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, pero no puede ser un objeto que no guarde relación o concordancia. Por ejemplo, si yo vendo equipos de seguridad, no puedo vender también comida o tener establecimientos de venta de comida. ¿Sí? En cuanto a la Constitución, también puede ser celebrado por escritura pública o instrumento privado y obligatoriamente debe ser inscrito en el registro mercantil del lugar donde la sociedad tenga su domicilio principal. En cuanto al ingreso y salida de accionistas, en este tipo de compañías no es un requisito que el resto de mis accionistas aprueben la transferencia de acciones. Y el único requisito con el que sí debo cumplir es informar al representante legal de la sociedad que transferí mis acciones, cuál fue el valor y quién será el nuevo dueño de las acciones. Siendo obligación del representante legal tomar nota al título de las acciones y en el libro de accionistas y no debo cumplir mayores formalidades, lo cual hace que las acciones puedan ser libremente negociables. Bien. Ahora vamos a revisar las sociedades por acciones simplificadas, conocidas como las SAS, y siendo incluidas en la última reforma de la ley de sociedades. Este tipo de sociedades es mucho más flexibles en todos los aspectos y al ser más flexible, pues no tiene un capital mínimo. Sin embargo, aun cuando las compañías antes vistas tienen un capital mínimo, siempre sugerimos que este capital sea al menos de $1,000. ¿Por qué razón? Porque todos los bancos exigen este valor mínimo para la apertura de la cuenta, en la cual los accionistas o socios deben depositar el valor que se ha establecido como capital social, ¿sí? Aquí los accionistas pueden ser 1 o 1 millón, no hay un limitante en cuanto al número de accionistas. Su objeto social también es más flexible y aquí obligatoriamente este tipo de sociedades debe ser constituido por un instrumento privado y debe ser inscrito en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que es el órgano rector y el órgano de control. A diferencia de los registros mercantiles, este registro de sociedades no cobra valor alguno por su inscripción, a diferencia de los registros mercantiles que cobran una tasa de inscripción de acuerdo al monto del capital social. ¿Sí?
Las acciones son también de libre negociación, no se requiere la aprobación del resto de accionistas. Esta de información general sobre la constitución de compañías. Por favor, sí. En cuanto a las obligaciones societarias que deben cumplir las compañías en Ecuador, como lo había dicho, el órgano de control es la Superintendencia de Compañías. Y ante esta entidad debemos cumplir hasta el 30 de abril de cada año con la presentación de los siguientes documentos. Los estados financieros anuales, las actas anuales de los accionistas, eso se refiere a la junta ordinaria que deben celebrarse durante el primer trimestre, en la cual los accionistas conocen sobre los estados financieros, el informe de los gerentes, del gerente y en algunos casos de los auditores externos. Conocen, lo aprueban y esta acta debe ser también presentada a la junta de accionistas o de socios. Es importante también saber que debemos presentar la lista de accionistas y en el caso de que la compañía tenga como accionistas sociedades nacionales o extranjeras, debemos informar a la Superintendencia de Compañías quiénes son los socios o accionistas de estas compañías hasta llegar a la persona natural. Y después de presentar toda esta información, la superintendencia nos informa cuál es el valor que debo pagar a este órgano. Y de no hacerlo, me expongo a una sanción. Adicional a ello, vamos a hablar a la domicilización de sociedades extranjeras. Esto implica que Casa Matriz tenga una sucursal en Ecuador. Para ello debo contar con los siguientes documentos: el estatuto o la escritura de constitución de la compañía extranjera, un certificado de existencia legal y el nombramiento del representante legal. Estos documentos deben ser debidamente apostillados o legalizados en el país emisor y debo presentarlos ante la superintendencia de compañía. En caso de que se hayan emitido con un idioma distinto al español, también deben ser traducidos. Todos estos documentos deben ser presentados también ante la Superintendencia de Compañías para que sea ella la que autorice la domicilización de esta sociedad extranjera en Ecuador. Pero es importante mencionar que la casa matriz debe autorizar la apertura de la sucursal en Ecuador, determinar el monto del capital que tendrá esta sucursal y designar al representante legal en Ecuador. Entre otros requisitos, pero estos son los más importantes. Es importante saber que el representante legal de Ecuador debe ser una persona natural o jurídica que se encuentre domiciliada en Ecuador y esta persona debe contar con un poder amplio y suficiente para representar a la sucursal ante las autoridades ecuatorianas y además que sean también capaces de representarlos ante una autoridad judicial, tributaria, laboral o municipal. Este poder es inscrito en el registro mercantil y el capital que sea asignado a esta sucursal debe guardar relación con el tipo de compañía que se va a constituir. Como lo vimos antes, existe un capital mínimo. Pero más allá de eso, este capital debe ser suficiente para que la compañía desarrolle sus operaciones. Bien, una vez que la Superintendencia de Compañías haya revisado todos estos documentos, emitirá su aprobación, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil de la jurisdicción que corresponda. Luego de ello, debemos obtener el RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes, y lo emite el Servicio de Rentas Internas. De acuerdo a su domicilio, debemos obtener una licencia municipal de funcionamiento.
y va a depender de la actividad de esta compañía obtener el resto de permisos. A continuación, con los aspectos tributarios, nos dará mayor información Paola. Listo, gracias, Alexita. Listo, vamos a hablar un poquito rápido porque se nos está yendo el tiempo. Vamos a hablar de los tipos de empresas según su tamaño acá en Ecuador, ¿no? Según su tamaño, su personal ocupado, las ventas anuales y activos. Las microempresas y pequeñas empresas van a pagar una tasa de impuesto a la renta del 22% dependiendo del personal ocupado, que puede ser de 1 a 49 personas. Sus ventas anuales entre 100.000 a 1 millón, sus activos entre 100.000 a 750.000 dólares. Así también tenemos las medianas empresas que van con un personal ocupado de 50 a 199, sus ventas anuales desde 1.000.001 a 5 millones, sus activos desde 750.001 a 4 millones, pagarán el 25% de impuesto a la renta y las grandes empresas con personal de más de 200 personas ventas mayores a 5 millones y sus activos mayores a 4 millones aplicarán la tarifa del 25%. En Ecuador, las sociedades tienen una tarifa general de impuesto a la renta que es del 25% sobre sus utilidades. Las empresas catalogadas como microempresas, pequeñas empresas, que es lo que vimos hace un momentito, pagarán el 22%. Eh, Esta tarifa puede incrementarse hasta el 28% si las sociedades no cumplen con el principio de transparencia en la identificación de sus beneficiarios finales. Por ello, una correcta planificación tributaria permite optimizar la carga fiscal, especialmente en sectores como el agro. Bueno, vamos a ver algunos beneficios tributarios específicos para el sector agro. Ecuador ofrece exoneraciones y reducciones tributarias tanto para el impuesto a la renta en empresas en sectores estratégicos como el agro, la exportación y tecnología. Pueden acceder a tasas reducidas o exoneraciones temporales. En el caso del IVA, algunos insumos y servicios para la producción están exentos o aplican tasa cero, lo que reduce costos operativos. Además, existen incentivos directos a la inversión como la deducción de las inversiones, las empresas pueden deducir gastos en maquinaria, infraestructura, tecnología y capacitación del impuesto a la renta. También la depreciación acelerada en equipos de infraestructura pueden depreciarse más rápido, disminuyendo la carga tributaria en los primeros años. Las empresas que exportan productos ecuatorianos también cuentan con incentivos especiales. La exoneración de impuestos sobre las utilidades reinvertidas en el país, los incentivos adicionales para productos con valor agregado como el cacao fino, café especial o frutas procesadas, esto hace que la exportación sea más rentable y competitiva. Bueno, hablemos sobre el IVA. ¿Cómo funciona el IVA en el Ecuador? El impuesto al valor agregado IVA grava las transferencias de bienes y o prestación de servicios en Ecuador. Existen dos tarifas, el 0% y el 15%. En el sector agro, el tratamiento del IVA depende del tipo de producto, su estado primario o transformado y de la actividad realizada. Las actividades y productos con tarifa 15%, el IVA a tarifa general se aplica principalmente cuando existe la transformación agroindustrial, prestación de servicios, venta de insumos o servicios no exentos. Por ejemplo, en los servicios de fumigación, productos agroindustriales, venta de maquinarias, servicios administrativos, tecnológicos o de consultoría. Aquí la clave es definir correctamente la actividad económica, ya que un error en la aplicación de la tarifa genera contingencias tributarias. Aquí tenemos los productos agrícolas con tarifa cero.
En general son los productos agrícolas del estado primario, destinados a la alimentación humana o animal, que están grabados con el 0%. Por ejemplo, el banano, el café en grano, las frutas, las hortalizas frescas, los granos y cereales sin procesamiento, los productos agropecuarios sin transformación industrial. Esto significa que no se cobra el IVA al cliente, lo que favorece la competitividad del producto al exportador. En el sector agroecuatoriano, el IVA no solo es un impuesto, sino una variable estratégica. Bien gestionado, puede mejorar significativamente la rentabilidad del negocio y mal aplicado, pues puede convertirse en un riesgo fiscal importante. Hablemos un poco de los permisos sectoriales aquí para el sector agro. En primer lugar, el registro de la compañía, que es lo que nos hablaba ya Alexandra de lo que debemos hacer para obtener o registrar una compañía en Ecuador. Y pues en segundo lugar, los permisos sectoriales que dependen del tipo de la actividad agropecuaria. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente rector de este sector. Ante esta actividad se realizan registros productivos, habitacionales y en algunos casos programas de fomento e incentivos. Un actor clave es Agrocalidad. Esta entidad regula todo lo relacionado con la sanidad vegetal, animal, inocuidad y calidad de los productos agropecuarios. Para exportar, Agrocalidad es fundamental ya que emite calificaciones sanitarias y fitosanitarias exigidas por los mercados internacionales. También es obligatorio considerar la normativa ambiental. Dependiendo del proyecto, se requiere registro o licencia ambiental ante la autoridad competente. Hoy el enfoque ambiental y la sostenibilidad no solo es un requisito legal, sino una condición cada vez más valorada por clientes e inversionistas internacionales. Otro aspecto clave son las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Ecuador cumple estándares internacionales que permiten el acceso a mercados como la Unión Europea, Estados Unidos y Asia. El cumplimiento de estas normas garantiza la trazabilidad, la calidad y seguridad de los productos exportados. Y finalmente, los contratos agrarios y de producción. Es común trabajar con productores locales bajo esquemas de asociación, compra anticipada o producción por contrato. Una correcta estructuración contractual permite mitigar riesgos, asegurar volúmenes, precios y condiciones de entrega y proteger la inversión. Y finalmente hablarles del impuesto a la salida de divisas, que es lo que nos comentaba Alexandra. Este impuesto en Ecuador se cobra cuando se realizan transferencias de cualquier tipo al extranjero, es decir, que haya un cambio de divisas. El ISD aplica para pagos realizados con diferentes métodos como tarjetas de crédito, de débito, transferencias y otros. La tarifa de impuesto a la salida de divisas actualmente es del 5%, sin embargo, se ha dispuesto la reducción en los siguientes casos. Subpartidas arancelarias del sector farmacéutico aplica el 0% y subpartidas arancelarias de los demás sectores productivos 2.5%, que aquí entraría el sector agropecuario. Así tenemos también algunas exoneraciones, por ejemplo, la importación de bienes de capital y de materias primas en el desarrollo del proyecto y la distribución de dividendos. Listo. Alexandra les va a hablar sobre los aspectos laborales en Ecuador. Es importante conocer las obligaciones laborales para evitar sanciones por su incumplimiento. El órgano rector de las políticas públicas de trabajo y de empleo es el Ministerio de Trabajo, conforme lo establece el Código de Trabajo. En Ecuador anualmente se establece cuál es el salario básico unificado, es decir, el valor mínimo que puede percibir un trabajador. En diciembre se estableció que el salario básico unificado durante el año 2026 será de $482. Sobre la jornada laboral, debemos saber que la jornada máximo de trabajo es de 8 horas diarias.
Sin embargo, de acuerdo al sector y a la actividad de cada trabajador, estas jornadas pueden ser diferentes. Sin embargo, para que apliquemos estas jornadas especiales, debemos contar con una aprobación del Ministerio del Trabajo. Saber que la jornada normal es aquella que se realiza generalmente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, la jornada nocturna es aquella que se realiza desde las 7 p.m. a las 6 a.m. del día siguiente. Y si la jornada de trabajo se realiza en este periodo de tiempo, hay un recargo del 25% sobre la hora normal. Adicional a la remuneración que recibe cada trabajador, existen otros beneficios, que son el 13º sueldo, que corresponde a todo lo que ha recibido el trabajador durante el año de trabajo, dividido por el número de meses que efectivamente ha trabajado. La 14ª remuneración es un salario mínimo por todo el año de servicio, es decir, los $482 si es que ha trabajado durante todo el año. Existe también el fondo de reserva. El fondo de reserva tiene derecho el trabajador que ha cumplido un año de trabajo, es decir, a partir del 13º mes, recibe el 8.33% sobre la remuneración recibida. Adicional a ello, tiene como beneficio las vacaciones obligatorias. Durante los 5 primeros años tendrá 15 días por cada año de trabajo y a partir del 5.º año tendrá un día adicional por cada año, ¿no? Adicional a ello, los trabajadores tienen derecho también a las utilidades que genere la empresa. Todo trabajador tiene derecho al 10% de esta utilidad y el 5% en el caso de que el trabajador tenga cargas familiares. Se consideran cargas familiares a su cónyuge, a sus hijos menores de edad y a aquellos que tengan alguna discapacidad y dependan del trabajador. Avancemos, por favor, Pau, en honor al tiempo. Una obligación importante que debe cumplir todo trabajador es la afiliación de sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el obligado a cumplir con un sistema de seguro para los trabajadores. A continuación, veremos cuáles son estas obligaciones específicamente. El empleador debe aportar al este seguro, el IES, el 11.15% como empleador y debe descontar al trabajador el 9.45% de su remuneración. Adicional a ello, el empleador debe aportar el 0.5, que es un valor que lo recibe el IES. El IES es el Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y debe aportar también un 0.5, que recepta esto el IES, pero lo transfiere al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Este aporte o esta afiliación es obligatoria para todos los empleadores. Y este sistema del IES no solo da una cobertura de salud, sino que tiene otras prestaciones, que son créditos, pagos por licencias por enfermedad y otra serie de obligaciones. No solo debemos afiliar a los trabajadores, sino también reportar novedades como incremento de sueldos, accidentes laborales y cuando termine la relación laboral debemos informar al IES que ha terminado la relación laboral. Es importante
que el pago de estas afiliaciones, como vimos los aportes patronales, personales y otras contribuciones, deben realizarse durante los 15 primeros días de cada mes. De no hacerlo, la compañía está sujeta a sanciones por el pago tardío y así también por la afiliación tardía o la notificación de novedades de forma extemporánea. Es importante que el aviso de entrada, es decir, el registro de los nuevos trabajadores, se realice durante los 15 primeros días de iniciada la relación laboral y las notificaciones, como son el aumento de remuneración, accidentes profesionales o cualquier tipo de aspecto que afecte al pago, al aporte del IES durante 3 días dada la novedad. Eso sería lo más importante sobre el tema de seguridad. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de contratos que podemos utilizar en el sector del agro. ¿Qué son? Los más utilizados es el contrato indefinido. El contrato indefinido es aquel en el que no existe un plazo mínimo de la relación laboral. Generalmente se utiliza para el personal administrativo, técnico y aquellos trabajadores cuyas funciones son permanentes. No obstante, durante la primera vez que se suscriba este tipo de contrato, el empleador puede establecer un periodo de prueba. El plazo máximo es de 90 días. Si la relación laboral se termina durante este plazo de prueba, no existe ningún tipo de sanción. Otro tipo de contratos muy usado es el contrato de a plazo fijo o por temporada. Este contrato nos permite establecer un tiempo de un mes o mayor y se utiliza generalmente en tiempo de cosecha, siembra o en momentos de producción muy alta. Otro tipo de contrato es el contrato de obra y labores específicas. Como su nombre lo menciona, son actividades específicas muy determinadas que pueden ser generalmente para temas de riego y mantenimiento. Y finalmente, existen los contratos para jornaleros y trabajo agrícola de temporada. Esto se da cuando existen actividades específicas durante tiempos específicos. Y es importante también saber que si tengo, por un ejemplo, durante noviembre yo tengo una cosecha que dura específicamente 1 o 2 meses, ¿ya? Yo hago un contrato para el trabajador por este tiempo y el siguiente año debo también llamar al trabajador por ese tiempo si es que existe esta necesidad. Por favor, Pau, continuemos. Ya. Todas las actividades laborales tienen un riesgo. Es por ello que debemos cumplir con la normativa relacionada a los riesgos laborales y a la seguridad. En el caso del agro, las principales obligaciones son contar con planes de prevención de riesgos, capacitar a los trabajadores sobre estos riesgos para mitigar que sucedan estas situaciones y principalmente proveer a los trabajadores con los equipos de protección personal, de acuerdo a la actividad que ellos realicen. Va a depender también mucho de las actividades de cada trabajador y de las actividades propias de la empresa para el cumplimiento de la normativa de seguridad. En general, para el uso de maquinaria, químicos y agroinsumos existen normativas específicas que buscan conocer el riesgo y mitigarlo a través de la normativa pertinente. Continuemos, por favor, Pau. Listo, Alexita, muchas gracias. Y bueno, para concluir, un tema también es importante que ustedes deban tenerlo a consideración. En Ecuador, la bancarización no es solo una buena práctica, es un requisito clave para efectos tributarios.
Existe una regla muy concreta que dice que cuando un pago supera los $500, este debe realizarse a través del sistema financiero, como transferencias, tarjetas o cheques, si queremos que ese gasto sea reconocido fiscalmente. ¿Qué pasa si no se bancariza? El gasto no será deducible de impuesto a la renta y además se pierde el derecho a utilizar el crédito tributario del mismo. En términos prácticos, esto encarece la operación y afecta directamente la rentabilidad del negocio. En el sector agro, donde los pagos por insumos, servicios, maquinarias o logística suelen superar fácilmente este monto de $500, la bancarización es clave para mantener la trazabilidad financiera, cumplir con impuestos y proteger el flujo de caja. Por eso, el mensaje claro es que en Ecuador el efectivo no está prohibido, pero si no se bancariza correctamente, se pierden beneficios tributarios importantes. Eso sería toda la presentación. Les agradecemos por su participación. Y bueno, quería leer algunas preguntas que nos habían dejado aquí en el chat. A ver, déjenme verle. A ver, el señor Cristian González nos dice que sería bueno aclarar qué significa cada sigla de los organismos. No sé de cuáles organismos son. También sería bueno saber si existe alguna base de datos con proyectos locales de los inversionistas para que los inversionistas puedan evaluar. Sí, sí existen varias bases de datos y catálogos y portafolios que tienen toda la información necesaria. Esto nos podría ayudar ProEcuador porque esto lo maneja ProEcuador. Entonces, más bien, si nos podrías ayudar, Cristian, con tu dirección de correo y nosotros podríamos proporcionar esta información que ustedes están solicitando. Sí, la base de datos debería contener información detallada, así es, sobre el empresario, el emprendedor, el rubro en el que opera en la actualidad y los años de experiencia que tienen en él, datos financieros, informes tributarios y otros. No sé si tenga toda esa información, la base de datos que maneja ProEcuador, pero vamos a solicitarle a Priscila que nos ayude con esa información y poderles proporcionar. También pone aquí, ¿no hay alguna agencia de promoción de inversiones aquí en Ecuador? Déjame ver. Bueno, la única que tengo yo entendido es ProEcuador. Ujú. Listo. Tengo aquí el correo del señor Cristian. Le vamos a ayudar con la información que nos está solicitando Cristian. Y creo que si no tienen alguna otra pregunta adicional, pues eso sería todo. Y nada más que agradecerles por su participación en este webinar. Esperamos que la información compartida les haya brindado una visión clara y actualizada sobre las oportunidades, las regularizaciones y perspectivas del sector agro en el Ecuador. Y pues les invitamos a continuar explorando Ecuador como un destino estratégico para sus inversiones y quedamos a su disposición para acompañarles en este proceso. Muchas gracias por su tiempo. Listo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.